Bueno, buenas tardes, Olga. El día de hoy vamos a continuar con la revisión de los temas para la preparación del examen extraordinario. Bueno, te comento que también encontré un documento que contiene, bueno, que es todo el contenido de la, de la asignatura de proceso administrativo. Entonces te lo voy a mandar por correo, ¿ok? Para que lo revises. Ya les mandé ¿cómo se llama? El NanoMook, pero también, como les digo, bueno, como te comento, también tengo el contenido. Entonces, de hecho, el contenido está más completo. Vienen todos los temas que estaban bueno, que estuvieron en la plataforma. Yo los bajé y, bueno, no, creo que no bajé todas las imágenes, pero bueno, bajé algunas de ellas, ¿no? Entonces, se los hago llegar para que puedan repasar para el examen, para el examen extraordinario. Ok, bueno, quiero empezar comentando, no lo dije en la sesión anterior porque, bueno, nos enfocamos más en la parte de proceso administrativo. Sin embargo, sí es muy importante que lo sepan, ¿ok? Porque posiblemente venga en el examen extraordinario. La definición de administración dice, la palabra administración se forma del prefijo ad, hacia y de ministratio. Esta última palabra viene de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ser, que sirve, o sea, como término de comparación. Así pues, magister, magistrado, indica una función de preeminencia o autoridad, el que ordena o dirige a través de una función, o sea, administración se compone entonces eh, de dos, un prefijo y un sufijo, ¿no? Que sería ad y minister, ¿ok? Ad y minister que componen lo que sería administración. Y que dice, expresa precisamente lo contrario, subordinación u obediencia, el que realiza una función bajo el mando de otro, el que presta un servicio a otro. Eso es lo que significa la administración. Bueno, anteriormente se decía que administración era hacer a través de otros, ¿ok? Pero bueno, pues actualmente vemos que la administración no es solamente hacer a través de otros, sino más bien el hecho de poder organizar a las personas, dirigirlas y trabajar en equipo. Bueno, entonces, para que tengan claro, administración se compone de dos prefijos, uno que es ad y otro es minister, ¿ok? Es importante que lo tengan presente. Y bueno, la unidad 3 se vio lo que fue la clasificación de las empresas. Dice, la importancia de que se haga una clasificación de una empresa estriba en determinar su propia naturaleza, tanto en el sentido de su actuación como en el fin que persigue. Es dable señalarla que son muchas formas perdón, es dable señalar que son muchas formas de clasificación dependiendo de los autores, pero lo importante es establecer las relaciones que existen con ellos y su realidad para poder implicar una productividad dentro de las empresas. Por su capital y por su forma de constituirse. Cuando hablamos del capital nos referimos de dónde viene el dinero para poder constituir una empresa. Es necesario advertir que cuando hablamos de una sociedad es que se determina por el sentido de que se tiene un patrimonio constituido por bienes, derechos y obligaciones que los miembros de una sociedad llamados socios o accionistas implican un beneficio que se les otorga por el sentido de invertir en la empresa. La empresa de capital es un tipo de empresa que se determina por dónde proceden el capital para su creación, que la clasificación de las empresas no es solo una situación teórica, sino también práctica, porque desde ahí la empresa empieza su actuación. Sin el capital no se puede generar este tipo de empresas. Por su forma jurídica puede tener varias denominaciones y entran en la forma de constituirse como la finalidad que debe de haber, estableciéndose en una junta de accionistas y que da como resultado un acta constitutiva, la cual debe ser inscrita en el registro público de la propiedad y el comercio para que tengan personalidad jurídica, por ello se denominan empresas mercantiles
sociedad mercantil o son personas jurídicas colectivas. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que por el origen de su capital, podrían ser empresas extranjeras o nacionales, ¿ok? Si el origen del capital es un capital extranjero, pues entonces las empresas serían extranjeras. Y si el origen del capital es nacional, pues entonces serían empresas nacionales. Y dependiendo de la forma en cómo se constituyen jurídicamente, normalmente la mayoría de las empresas se constituyen como sociedades anónimas, aunque hay algunas que también dependiendo de si su fin no es tanto conseguir el lucro, sino más bien obtener otro tipo de beneficios, pueden constituirse como asociaciones civiles o sociedades civiles. Sin embargo, las más utilizadas siguen siendo las sociedades anónimas. También existen las sociedades cooperativas. La sociedad cooperativa es una empresa jurídica porque en la ley se determina su creación, además que tiene una ley específica para ello, siendo su justificación que una empresa puede tener sus siglas porque establece que su constitución se ha hecho con requisitos que impliquen la ley. En México tenemos ejemplos exitosos de lo que son las sociedades cooperativas. Como comenté, la mayoría de las empresas se constituyen como sociedades anónimas. Sin embargo, también las sociedades cooperativas han tenido buenos resultados. Como ejemplo puede ser de la empresa de Pascual Boy, que es una empresa bastante grande que está constituida como sociedad cooperativa. Pero bueno, pues son realmente muy pocos los ejemplos que tenemos en México de sociedades cooperativas. Tenemos más sociedades anónimas, tenemos sociedades, asociaciones civiles y sociedades civiles, que son otro tipo de organización que no son con fines de lucro, pero también son empresas, ¿ok? Bueno, respecto a las áreas funcionales, las áreas funcionales en la empresa son la forma en que se dividen las actividades en una empresa. Eh, es- ah, un favor, Olga, ¿puedes compartir la información en el chat para que se pueda registrar Edna, ¿verdad? Edna, para que te pueda registrar, por favor. Olga, ¿le compartes la información? Muchas gracias, Olga. Bueno, entonces les mencionaba yo que las áreas funcionales de la empresa son la forma en cómo la empresa divide sus actividades para poderlas realizar. Y bueno, aquí las principales son, normalmente la función principal de una empresa es el área de producción. Ya dependerá de cada empresa a qué se dedique. Podemos llamar área de producción cuando se dediquen a la fabricación o a la elaboración de algún producto, pero también puede tener este otro nombre, ¿ok? Puede llamarse de muchas formas el área de producción. Si se dedican a la panadería, pues puede llamarse horneado o puede llamarse panificación. Si se dedican al área de elaboración de coches, puede llamarse ensamblado, ¿ok? Por eso les digo, pero puede ser diferentes nombres. Sin embargo, la función principal de una empresa es la producción. Dice, la planeación de una empresa debe estar en este departamento. En la organización debe planearse los objetivos concretos de la producción para que el producto o el servicio tenga a quienes va dirigido en el proceso para su realización, como también la manera en que sale el producto final. Debe de mirar a la utilización de la integración con todos los demás actores departamentales en la empresa y llevar un control, ¿ok? Aquí, como les digo, la parte importante de las empresas siempre es la producción. También está el área funcional de mercadotecnia. El área de mercadotecnia dice, siguiendo las situaciones de la empresa, en este departamento tiene mucha singularidad, dado que hay varios pasos que se tienen que seguir para que pueda llevarse la comercialización del producto. Darlo a conocer, hacer un examen en el mercado en el que se pueda ampliar y establecer mecanismos que contribuyan a que el producto sea vendido, puesto que es la finalidad de la empresa. La investigación de mercado es la actividad más propia y necesaria del Departamento de Mercadotecnia. Es una de sus características más indispensables porque desde que el impacto del mercado implica también la actuación de la dirección de la empresa y su generación del producto al cliente. Entonces, una vez que se elaboran los bienes o servicios de la empresa, pues es necesario colocarlos en el mercado.
y el área funcional que se va a dedicar a la colocación de esos bienes y servicios en el mercado es el área de mercadotecnia, ¿ok? Entonces, esta área de mercadotecnia lo que hace es pues dedicarse a la cuestión de la publicidad, de la búsqueda de nuevos mercados, de la forma en cómo vender o cómo distribuir los productos, si los van a llevar a los supermercados o los van a llevar en tiendas de autoservicio o en las tienditas de las colonias, o sea, dependiendo del tipo de producto de que se trate, es como va a ser también su aspecto logístico o de distribución. Entonces, como les digo, el área de mercadotecnia implica desde la publicidad, la distribución, el conocimiento del mercado y la colocación en tiendas. O dependiendo, ¿no? De si es un servicio, bueno, pues la forma en cómo se promocione o se publique. Recursos humanos, dice la delegación de funciones de una empresa hace que el trabajo sea más ligero, implicado, perdón, y sustancial de una manera en cómo sus empleados deben de establecerse. Dentro de este parámetro, una de las situaciones más complicadas es tener que dirigir a grupos humanos. De esta forma, el modo situacional en que una empresa se ve como proveedora de servicios es también fuente de trabajo de algunos que implica su alto beneficio social. El querer ser eficiente y eficaz es la manera en desarrollar su trabajo. Bueno, el área de recursos humanos en las empresas generalmente es el área que lleva todo lo relacionado con los recursos humanos de la empresa, desde cómo lo reclutan, cómo se seleccionan, cómo se contratan, cómo se les paga sus sueldos, la parte de la capacitación, o sea, todo lo que tenga que ver con el recurso humano, ¿ok? Entonces, es el área de recursos humanos la que lleva esta función de personal. Y bueno, ya eso sería lo que se refiere a la unidad 3. En el módulo, en el número 4, en la unidad número 4, se vieron las habilidades directivas. Ujú. Las habilidades directivas tienen que ver con las habilidades con las que debe de contar alguien que sea administrador dentro de la empresa. Administrador dentro de la empresa no solamente es quien la dirige, ¿ok? No solamente es quien está en el nivel más alto de la estructura organizacional. Administrador es todo aquel que tiene personal a su cargo, ¿ok? Puede ser desde un jefe de departamento, un subdirector, un director, un responsable de área, ¿ok? Y aquí lo importante es que esta persona que ocupe alguno de estos puestos debe de contar con habilidades para poder cumplir con los objetivos de su puesto. Aquí dice, el desarrollo de habilidades directivas. Un buen dirigente en una empresa debe de tener en cuenta básicamente dos principios. Siendo colaborador con el dueño o dueño de la empresa, es un trabajador de confianza y además debe dirigir una empresa como si fuera suya. O sea, es como el contacto entre el dueño de la empresa y los trabajadores. Ujú. Tiene que ayudar a que el dueño consiga el objetivo de la empresa y tiene que ayudar a los trabajadores a que los trabajadores, pues de alguna manera estén motivados, se sientan, estén contentos en su trabajo, obtengan un buen ingreso, o sea, pueden desarrollarse dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace el que sería el dirigente. Como les digo, no solamente es función de él, sino de todos aquellos que tengan un puesto de liderazgo en la empresa. Dice, una de las características de un buen administrador en cualquier departamento, aquí lo señala en cualquier departamento, es que sienta que la empresa es suya, es decir, que tenga honestidad, diligencia en lo que hace, porque su actuación implica el resultado o el deterioro en el trabajo del otro. El administrador en ese sentido es un trabajador de confianza y como lo menciona la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 9 establece que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento, es decir, se convierten en la mano derecha del patrón y en un segundo momento su modo de actuar que es en beneficio de la empresa, como si fuera suya, ya, ya que, ya que para ello está contratado. Pero también como consecuencia de lo anterior, llevará a la empresa a la búsqueda de realizaciones concretas y determinadas.
El líder debe velar por él y por sus colaboradores. Por eso la definición que hemos expuesto, líneas arriba, en que necesita ver la necesidad humana, un subordinado que esté desconcentrado en el trabajo puede acarrearle un accidente que puede evitarse cuando el líder que dirige también muestra el camino que debe de seguir para llegar a esa meta o acción que la administración de la empresa se ha colocado para actuar en sí. El liderazgo es la característica más importante de un administrador porque es la parte medular del buen administrador. Además, se considera como un arte en la dirección de la empresa como tal. O sea, el hecho de que alguien ocupe un puesto directivo significa que debe de contar, como les digo, con ciertas habilidades. Una de ellas es la de liderazgo. El liderazgo es la característica que ayuda o es la habilidad que ayuda a alguien que ocupa un puesto directivo a poder motivar y ayudar a su equipo a que alcancen los objetivos. A veces quien tiene un puesto directivo no es buen líder. Entonces, para eso también hay cursos de capacitación para los directivos para que alcancen un buen nivel de liderazgo. El administrador no es un espontáneo de la administración que dirija al azar o que haga que dirige. Debe ser una persona capaz y competitiva, sintiendo a la empresa como suya para la realización de las acciones. Como les decía, de hecho también, por ejemplo, mucho de lo que ustedes van a aprender en la carrera tiene que ver con la formación de liderazgo. Ustedes, como administradores, también van a ser líderes de un área o de una empresa, entonces necesitan estar preparados para ello. Dice la administración de riesgos operativos y financieros. Bueno, esto ya es otro tema. Dice, cuando se refiere a la especulación del administrador, debe valorar en la toma de decisiones los pros y contras de esa decisión que sea mejor para la empresa. Cuando hablamos de riesgo, parecería que es algo al azar que ocurre sobre de ellos, pero no es así. Al contrario, el profesional administrativo debe anticiparse a lo que vaya a pasar en las acciones tendientes en su forma de actuar. La administración de riesgos es la forma en cómo los administradores mm, administran lo que puede suceder. En la empresa generalmente se espera que todo vaya bien, sin embargo, pues puede haber muchas cosas o puede haber algunas cosas que pueden salir mal. Entonces, por eso siempre es importante tener como ese control o estar prevenido por si algo sale mal. Imagínense que tienen una maquinaria y bueno, existe la posibilidad de que esa maquinaria falle. Entonces, estar prevenido por si falla, qué es lo que va a hacer o de qué manera se va a cubrir la producción o de qué manera se les va a cumplir a los clientes. Y lo mismo para cuestiones financieras. Si se pide un préstamo en el banco, por ejemplo, de 1 millón de pesos y por alguna circunstancia no se puede hacer un pago, bueno, ver de qué manera se obtiene el dinero para no atrasarse con el banco. Entonces, por eso se habla de este tipo de riesgos administrativos, perdón, operativos y financieros. Dice, el sistema de información para la toma de decisiones, en este caso Chavenato, nos hace una breve referencia de la información que debe de haber en la toma de decisiones en los siguientes términos. La era de la información surgió gracias al impacto provocado por el desarrollo, por el desarrollo tecnológico y por la tecnología de la información. La tecnología de la información, TIC, el matrimonio de la computadora con la televisión y las telecomunicaciones. O sea, las TICs son todas las tecnologías que se desarrollaron desde la computadora, la televisión, las telecomunicaciones, el Internet. Dice, invade la vida de las organizaciones y de las personas provocando profundas transformaciones. En primer lugar, ella permite comprensión del espacio. La era de la información trajo el concepto de oficina virtual o no territorial. ¿Esto qué significa? Pues, pues que bueno, no todos tienen que trabajar directamente en una oficina, sino que también pueden trabajar desde su casa o desde cualquier lado del mundo. Ya no necesariamente tienen que estar en la oficina para desarrollar sus actividades. Pueden moverse a lo largo del mundo y desde allí conectarse con una computadora y haciendo uso de Internet. Y bueno, pues ya tienen como su propia oficina. Bueno, nuevamente la recomendación para que busquen información adicional sobre estos temas en alguna de estas páginas y como les comentaba, bueno, le comentaba yo a Olga, encontré, a ver.
Encontré entre mis archivos, encontré todo lo que es el contenido de la asignatura de proceso administrativo. Se los voy a compartir para que ustedes lo revisen, ¿ok? Por ejemplo, aquí viene lo que sería el problema prototípico. Bueno, pues esta parte se la pueden saltar porque no creo que les pregunten nada en el examen extraordinario. Ujú. Eh, Más adelante viene, bueno, todo esto sigue siendo problema prototípico. Los criterios de evaluación, todo esto no creo que les pregunten. Y bueno, aquí empieza lo que sería el proceso administrativo. Viene la presentación de la unidad. Ujú. Aquí viene, bueno, viene lo que son, lo que se revisó en ese momento en la unidad uno, la situación problemática. Y ya desde aquí, desde lo que sería conceptos de administración, yo creo que ya podrían revisarlo, ¿ok? Se los voy a mandar para que ustedes también revisen este documento. Aquí viene lo que lo que les expliqué el día de hoy, porque bueno, no me acordaba que yo tenía este documento, entonces ya que lo encontré, bueno, como les digo, les compartí esta imagen, donde viene lo que es la forma en cómo se define la administración, ¿ok? Sí es importante que lo sepan porque posiblemente venga en el examen. Y bueno, aquí viene pues toda la información, ¿no? El origen y la evolución de la administración. mm, que también ya lo comentábamos en la sesión anterior, el origen de la administración, bueno, pues se considera que tiene muchos años, desde casi desde principios de la humanidad, en que empezaron a organizarse. Sin embargo, ya como una ciencia, la administración tiene su origen en la edad moderna, ¿ok? En la edad moderna eso significa que, bueno, pues no tiene más de 2 siglos que empezó a, a administrarse de manera científica, ya no de manera empírica, ya no solamente como con, yo creo que debería de ser así ya, sino ya usando teorías que ya habían nacido en ese momento como las teorías de Taylor y de Fayol. Entonces, a partir de la era moderna, de la edad moderna, es cuando surge la administración. Y bueno, como les digo, aquí vienen, por ejemplo, la parte de la teoría empirista. La teoría empirista dice que este esquema de pensamiento basado en acciones de la empresa en la experiencia, es decir, que lo que hacía la empresa en su conjunto era el reflejo de la aplicación de las estrategias prácticas que la empresa empezaba a generarse, siendo uno de los ejemplos de ese periodo la teoría de los casos. La teoría de los casos que establecía que lo que realizaba en una empresa se especulaba lo que la empresa haría para desde ahí planear sus acciones en el sentido de dicha experiencia, ¿ok? En administración hay algo que se llama justo eso, teoría de casos o teoría de los casos, en donde como lo hacemos ahorita nosotros en la universidad, mucho de lo que ustedes aprenden es a través de la resolución de casos, ¿ok? Por ejemplo, los problemas prototípicos o los incidentes críticos, pues justamente son eso, un caso en el que ustedes van a ir aplicando lo que vayan aprendiendo. Entonces, la teoría empirista se basa justamente en eso, en la estrategia, la práctica de aprender a través de la teoría de casos, ¿ok? Entonces, para que relacionen teoría empirista con teoría de casos. Entonces, bueno, aquí pues ya tenemos, abarcamos otros temas adicionales, como les digo, que deben de tener muy presente que la administración surgió en la edad moderna. ¿Cuáles son los vocablos que componen la administración? Que son ad y minister. La administración nace en la edad moderna. La teoría empirista que se basa en la teoría de casos. Hay otras teorías, la teoría clásica, la teoría neumano-relacionista, la teoría humano-relacionista. Como les digo, les voy a compartir esta información, se las voy a mandar por correo. Bueno, también ya vimos, aparte, ya vimos algo relacionado con el rol del administrador, cuáles son sus funciones. Aquí hay más información. Y bueno, a ver, permítanme.
Olga. Ah, no está Edna. Ok. Bueno, también ya veíamos que la administración no solamente la vemos en las empresas privadas, sino que también hay administración, también se da la administración en las empresas o en las instituciones públicas, ¿ok? Esto es las secretarías de Estado. A través de las secretarías de Estado es cómo se administra todo lo que serían los bienes y los servicios de un país, ¿ok? Mm, entonces, a través de esas secretarías, bueno, pues es que se lleva, como lo mencionábamos la vez pasada, es como si fueran las áreas funcionales, ¿no? El área funcional de capacitación o de recursos humanos en la empresa podría ser como la de educación en la Secretaría de Educación, porque es la que lleva la parte de la capacitación o de la educación, ¿ok? Y así cada una. El área de finanzas de la empresa sería como la Secretaría de Hacienda que lleva todo lo relacionado con las cuestiones financieras, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Permítanme, voy a dejar de compartir. Nada más díganme por favor en el chat si pueden contestar o si pueden contestar, si pueden hablar o si pueden contestar a través del chat. Olga, Etna, ¿me pueden decir en el chat si pueden contestar, si pueden habilitar sus micrófonos o si solamente pueden contestar en el chat, por favor? Yo no puedo contestar con el micrófono, pero como le compartí a Edna, ya no puedo regresarme. Ahorita le voy a intentar, pero como estoy en piso de venta, pues entran clientes. Estoy enlazada, pero no puedo contestar. Voy a tratar de ver por qué no me dejan el chat. Ok, gracias, Olga. Ujú. Es que yo no sé si Edna ha de tener como problemas que creo que va en el metro o algo así, porque de repente se conecta y de repente se desconecta. Bueno, pues entonces, voy a ir haciendo algunas preguntas y si quieres, Olga, solamente contéstalo en el chat, ¿ok? Si puedes solamente contestar en el chat, este, ya regresó Edna. Bueno, Edna, le comentaba yo a Olga, si solamente quieren contestar en el chat, pueden contestar allí en el chat para que, son unos ejercicios, ¿ok? Para que ustedes vayan practicando para el examen extraordinario. Como les digo, de todas maneras, yo les mando el contenido de la asignatura. Sí les recomiendo mucho que lo lean, que lo subrayen, que vean cuáles son la parte importante, no se enfoquen en lo que el problema prototípico, o sea, todo eso no. Enfóquense más bien en la parte del contenido para que ustedes puedan reforzar lo que ya vimos hasta el día de hoy. Nada más son dos sesiones, que fue la del lunes y la del día de hoy. Solamente son estas dos, pero bueno, pues espero que les sirva, que lo que hemos platicado, pues les sirva para su examen, ¿ok? Bueno, este, bueno, es algo que acabo de comentar hace rato. ¿En qué época nació la administración? Podemos decir que en la edad antigua, en la edad moderna, en la edad media.
¿En qué época nació la administración? ¿En edad antigua, edad moderna, edad media, edad contemporánea? ¿Cuál es la edad moderna, profesora? Muy bien, Olga. Exacto. La edad moderna. Bueno, otra pregunta. Bueno, esto es algo que no vimos, pero vamos a ver. De los roles del administrador. Ok. De los roles del administrador les puedo comentar que uno de ellos es la de el líder, ser el líder de la empresa, ser el líder de la empresa, es decir, por dónde la empresa va a generar acciones que le lleven a cumplir con el objetivo primordial, que es la misión y la visión de la empresa. De esa manera, el administrador debe contar con elementos técnicos a su alcance que le puedan ayudar a la consecución de sus fines. Y siguiendo las teorías que se han establecido en el sentido administrativo, el administrador debe tener y aplicar la disciplina en el trabajo, es decir, que los miembros de su equipo deben cumplir las metas determinadas y por ende debe de establecer ciertas acciones tendientes a que sus subalternos las cumplan de manera formal y respetuosa. Otro elemento interesante sería la distribución del trabajo. El administrador debe de establecer que no puede realizar todo el trabajo por sí solo, sino que debe de tener a sus colaboradores que van a ayudar a cumplir el objetivo, la aplicación de las realidades de la empresa, es decir, el modo de aplicar los programas y planes de la empresa. Y bueno, estas serían como de las funciones del administrador. Eh, dice, bueno, una pregunta podría ser, uh, como administrador, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le ayuda a tomar decisiones bueno, qué le ayuda al administrador a tomar decisiones? Las opciones son el rol de negociador, la planificación, la departamentalización o la teoría de casos. Va de nuevo, ¿qué le ayuda al administrador? ¿Qué le ayuda al administrador a cumplir con su función en la toma de decisiones? El rol de negociador, la planificación, la departamentalización o la teoría de casos. ¿Podría ser el rol de negociador? Exacto, el rol de negociador, porque si estamos hablando de la toma de decisiones, si es la toma de decisiones, es el poder negociar, ¿ok? Bueno, comenta Edna que la planificación, sí, pero está más enfocado, cuando es la toma de decisiones, está más enfocado a que pueda negociar, ¿ok? Bueno, otra pregunta puede ser, bueno, eso es algo que ya habíamos visto respecto a la administración pública. ¿Ok? ¿cuáles son las áreas de la administración pública federal mexicana que llevan a cabo las funciones
administrativas. Uno sería, una opción uno sería las, sería las sociedades mercantiles, las empresas privadas, las empresas públicas o las secretarías de Estado. ¿Cuáles son las áreas de la administración pública mexicana que llevan a cabo las funciones de la administración? ¿Cuáles son las áreas de la administración pública mexicana que llevan a cabo las funciones de la administración? Las, las empresas privadas, las sociedades mercantiles, las empresas públicas o las secretarías de Estado. ¿Las públicas? ¿Las empresas públicas o las secretarías de Estado? Sí, las secretarías de Estado. Ok. ¿Cuáles serían las empresas públicas? Serían como, por ejemplo, Pemex o ¿cuál otra? Principalmente Pemex, ¿ok? Y las empresas como Pemex, pues no llevan a cabo la administración pública. Ujú. La administración pública se lleva a cabo a través de lo que son las secretarías de Estado, ¿ok? Que era lo que yo les decía, las secretarías de Estado son más o menos como si estuviéramos hablando de, de las áreas funcionales de las empresas. En la empresa nos referimos a las, a las áreas funcionales como, como producción, como finanzas, como recursos humanos, como capacitación, y en el gobierno federal pues serían las secretarías de Estado, ¿ok? Esas secretarías de Estado lo que hacen es que administran los bienes y los servicios de nuestro país, ¿ok? No las empresas, las secretarías, porque las empresas, pues realmente las empresas públicas mexicanas, pues realmente son muy pocas y esas empresas no administran todos los bienes de nuestra nación, ¿ok? Bueno, otra pregunta. Una pregunta es, ah, dice, tipo de empresa según su origen del capital. Según su origen del capital, tipo de empresa. Habíamos dicho, bueno, puede ser nacional, extranjera, pública o privada. Tipo de empresa según el origen de su capital. Nacional, extranjera, pública o privada. Según el origen de su capital. Acuérdense, ¿cómo es según el origen de su capital? ¿Privada, profesora? No, el origen, acuérdense, el origen de su capital. Nacional, extranjera. Bueno, es que les estoy dando dos opciones iguales, ¿verdad? Bueno, según el origen de su capital, ¿cómo puede ser la empresa? ¿Pública, privada, extranjera o social? Puede Según ser pública o privada. no, el origen de su capital. Acuérdense que dijimos que puede ser nacional o extranjera. Ujú. Por eso les decía yo que les estaba ayudando dos opciones que podían ser la respuesta, nacional, extranjera, pública o privada.
y les quité nacional, entonces, ¿cuál queda? Queda extranjera. ¿Ok? Ujú. Según, acuérdense, según el origen de su capital, si hablamos de origen, tendría que ser o nacional o extranjera, ¿ok? Ok, bueno, entonces de nuevo, según el origen de su capital, ¿cómo puede ser una empresa extranjera, pública, privada o social? Sería extranjera, Muy bien, ok, sale. extranjera Avanzamos y la siguiente. pública, ¿no? Sí. No, extranjera, porque es por el origen. Ujú. Ah, extranjera o nacional. Exacto. Ujú. Si es Ok, por el gracias. origen, es nacional o extranjera. Ujú. Sí, gracias. Bueno, a ver, la siguiente pregunta. Otra pregunta. Vamos a ver. Ahora sí, a ver. Mm, mm, mm. Ah, está. A ver. ¿Cuál es la herramienta más importante? ¿Cuál es la herramienta más importante de la administración? ¿Las teorías, los principios, el proceso administrativo o el FODA? El proceso administrativo. Exacto. Por eso justamente esta asignatura se llama proceso administrativo. La herramienta más importante de la administración, hay muchas cosas que se han es que no puedo decir inventado porque no son inventos. Hay muchas cosas que se han creado en la administración, o sea, se han definido teorías, se han definido principios, se han definido muchos elementos. Sin embargo, la parte más importante de la administración es el proceso administrativo, ¿ok? Como les decía, hay autores que bueno, que dividen el proceso en 3, 4, 5, 6, 7 etapas. En la universidad adoptamos el que se divide en 4, que es planeación, organización, dirección y control. En la etapa de control, a lo que nos dedicamos en esa etapa de control es a verificar que se haya cumplido lo que se definió en la planeación, ¿ok? En la etapa de control es como cuando hacemos un examen, ¿ok? En control vamos a ver que se esté cumpliendo lo que se planeó, ¿ok? Como ustedes, cuando hacen algo, cuando van a hacer un pastel, pues bueno, al final verifican si el pastel salió correctamente o si hay algo si le faltó azúcar o le faltó esponjar o algo, ¿no? Entonces, en la etapa de control, nosotros verificamos que se haya cumplido con lo que se estableció en la planeación. Ujú. Bueno, y aquí va otra pregunta, una pregunta respecto a control. Dice, ¿cuál es la etapa del proceso administrativo que se encarga de la revisión de que todo se haya cumplido conforme a la planeación? Planeación, organización, integración o control. Es el control porque es la parte final del proceso administrativo.
Exactamente es lo que les acabo de comentar ahorita. Ujú. En esta etapa de control es cuando verificamos que se haya cumplido con todo lo que se planeó en la etapa o todo lo que se definió en la etapa de planeación, ¿ok? Bueno, a ver, otra pregunta, una última pregunta. Vamos a ver, permítanme. A ver, esta está muy fácil. Esta está súper fácil. Esta pregunta dice, ¿cómo se llama el área? No, perdón. ¿Cómo se llama el responsable o el encargado de planear, dirigir y controlar las acciones del personal del área de ventas de una empresa? ¿Cómo se llama el encargado de planear, dirigir y controlar las actividades de todo el personal de ventas de una empresa? Se llama, a ver, ustedes díganme, se llama gerente de producción, gerente de recursos humanos, gerente de ventas o gerente de operaciones. Va de nuevo la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo se llama el encargado de planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades del personal del área de ventas de una empresa? Se llama gerente de recursos humanos, gerente de producción, gerente de ventas o gerente de operaciones. Gerente de operaciones. Mm, no, porque estamos hablando de ventas. Sería Gerente de gerente de ventas. ventas. Ajá, Sí, ¿ok? sí. Bueno, bueno, pues yo creo que ya hasta aquí le dejamos. Como les digo, les voy a mandar el contenido de la asignatura, por favor, para que lo revisen, ujú, para que lo revisen y para que lo revisen y estén más preparadas para el extraordinario. Acuérdense, pueden volver a ver la grabación, ¿ok? Para que vean, digo, algunas preguntas les pueden servir de lo que vimos el día de hoy. Ujú. Para que, digo, igual son ejercicios que les sirven para el examen, pero sí les recuerdo, de verdad, prepárense para que puedan aprobar el examen, ¿ok? Les mando el contenido y revísenlo. De todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden contactar antes de que realicen su examen extraordinario, ¿ok? Pues les deseo mucho éxito y pues luego me platican cómo les fue, por favor. Mm, Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, profesora, por su tiempo y dedicación. Gracias, Olga. Mucho éxito a ambas, que les vaya muy bien. Les mando entonces les mando la liga de la grabación, les mando el contenido de la asignatura y les mando un documento adicional que encontré de proceso administrativo. Pero yo les recomiendo que se enfoquen, o sea, sí revisen el otro porque está muy bonito, pero les recomiendo más que se enfoquen en el contenido de la asignatura porque las preguntas son de allí, son del contenido de la asignatura, ¿ok? Bueno, pues que les vaya muy bien. Éxito. De verdad, díganme cómo les fue, por favor. Ujú. Gracias, hasta luego. Sí, claro que sí, gracias. Hasta Hasta luego. luego.